Ahora, entre paréntesis, con Mopsito en el último capítulo, me gustó mucho cómo lo presentaron. Probablemente haga un reel de eso. Eh, el tema de las emociones, yo siempre les he dicho, esto como tip extra, que en verdad cuando uno aprende a gestionarlas y aprende a usarlas a su favor, es como una especie de superpoder. Por eso me gusta mucho que Mob esté como aprendiendo a gestionar sus emociones y eso efectivamente lo vuelve más poderoso. Mientras menos control uno tiene, más espacios libres deja para que la emoción sea quien te gobierne y te maneje de alguna manera y vaya como a la parte más instintiva de cada emoción. Por ejemplo, si estás enojado, golpear algo, gritarle a alguien, etcétera. Pues si tú gestionas tu enojo, técnicamente eso te puede ayudar para hacer un tremendo escudo, para poder poner límites, para poder hacer algo que sentías que no podías hacer pero que te hacía bien, como salir de algún lugar, de alguna relación, etcétera. Entonces, lo que decía por una parte, Mogami creo que se llamaba el chico, el primer psíquico, es que claro, las emociones negativas tienen más energía. Pero un poco lo que se ha planteado en otras series y en otras películas es que no tienen tanta energía como cuando sí te sientes bien, cuando sí son emociones como mal llamadamente positivas, que tienen que ver con emociones que yo siempre les digo que son más agradables. Por ejemplo, en Monster Inc. Sí, tuve un colapso nervioso. En Monster Inc. lo que se descubre finalmente es que la risa da mucho más poder que el grito. Y eso también tiene que ver obviamente porque cuando uno está en emociones más agradables, tienes más energía, logras hacer más cosas, puedes conectar con otra gente, lo cual también te da como otro superpoder porque como no podemos con todos solos, podemos conectar con otros y pedir ayuda. Entonces técnicamente las emociones más agradables siempre tienen más fuerza desde esa línea porque con las emociones más desagradables usualmente tendemos a quedarnos más solos, que es un poco lo que hace Mogami y lo que Mob le dice como, mira, yo finalmente soy más fuerte porque tengo más gente a mi lado y porque esa gente también es la que me ha permitido cambiar. Es la que me ha permitido ver cosas que quizá no estaban tan bien en mí o que no me eran tan cómodas y me han dado la fuerza para poder salir adelante. Cuando tú te quedas más solo, eso no es factible. Tiene que ver un poco con lo que subí hoy día en el post de Thorfinn, que tiene que ver con esta lógica donde Erickson también lo habla, que si no encontramos como un sentido de pertenencia o no generamos un vínculo con otros, lo que vamos sintiendo es una especie más de vacío y más de incomodidad y de desajuste porque no logramos coordinar con otros, coincidir con otros y entonces la felicidad externa empieza a verse como una especie de molestia. Es como porque el resto puede ser feliz, porque el resto puede tener amigos, porque el resto puede hacer vínculos y yo no. Y eso en el fondo lo que va haciendo es distanciarte, no solo del resto, sino también de ti. Así que técnicamente mientras menos vínculos tienes y mientras más emociones desagradables mantienes, es mucho más probable que caigas en algún tipo de situación de salud mental que te va a generar menos energía, menos motivación, menos capacidad de vincularte con otros y contigo mismo, razón por la cual no vas a tener más energía, vas a tener menos energía. Por eso las otras emociones son un superpoder. Ahora, yo no las pongo como que una no es un poder y la otra sí, que es lo que muchas veces toman estas series, que yo creo que igual lo hacen muy bien, porque dejan de satanizar a una y poner la otra como solo la buena, pero yo siempre digo que la cosa va en equilibrio. No es que una u otra una sea mejor que otra, sino que cuando se usa solo un grupo de emociones, puedes caer en una situación más compleja. Ahora, solo ser feliz y estar alegre tampoco es algo factible en la vida. La vida humana no es así, no es realista decir algo así. Pero sí, en el fondo, lo que yo siempre les digo es, entre suma y resta, que sea más la suma. Es decir, si en un día yo estuve enojada, triste, me la lloré toda, me frustré, pero terminó siendo un buen día porque, no sé, salí con mi pareja, con mis amigos, conversé con alguien importante o simplemente me pude dar una ducha caliente, comí algo rico, entonces es más suma que resta. Pero en el fondo no es que yo haya quedado como en un solo polo de emociones agradables o desagradables, ¿se fijan? Entonces el tema está en que mientras mejor me pueda sentir en términos emocionales y más garantía pueda tener de usar estas emociones a mi favor, más poderoso voy a ser, técnicamente por eso, porque independiente de que sienta emociones desagradables, voy a saber gestionarlas y voy a poder transitar por ellas sin que me atrapen, voy a poder sacarlas y además voy a poder mantenerme con más energía, más motivada y con más vínculos sociales. Entonces, eso. No sé si logré como explicarlo bien, como en palabras que se pudieran entender, pero eso es lo que quería decir.